amor que disciplina, amor que exhorta, amor que nos cambia los planes, pero amor al fin. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es medicina para nuestros huesos, lámpara a nuestros pies. Tu palabra que golpea, porque discierne las intenciones más ocultas del corazón. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tu propósito se va a cumplir en nosotros, aunque sea a golpe de martillo. Aunque sea a golpe de martillo. Gracias por tu palabra que enseña, que redarguye, que nos direcciona, que nos hace conocer tus planes y abandonar los nuestros. Espíritu Santo de Dios, como tú quieras, cuando tú quieras y de la forma en que tú quieras. Hoy disponemos nuestro corazón para recibir. Y como iglesia decimos, amén, amén y amén. Pueden sentarse. Y bueno, ¿dónde están las mamás? Levanten la mano. Hay un aplauso para nosotras. Y si usted es hombre, apláudanos. Y de antemano, muchas felicidades en nuestro día. El domingo voy a estar partiendo una palabra muy linda acerca de la fe de una madre, así que no se la pierda. Amén, amén, amén. Muy bien, siguiendo con la serie del tabernáculo, y ya próximamente viene la otra serie que va a estar muy linda también. Después les digo de qué se trata. Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 36, versículo 29. Job 36, 29. Y se la voy a leer por lo menos en 4 o 5 versiones. Poner el martillito aquí. No se porte mal porque... Padre de la gloria, esto sí está pesado. Job 36, versículo 29, en la Reina Valera revisada, dice: ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? ¿Dónde era que moraba Dios? ¿Dónde era que habitaba Dios en los tiempos del Antiguo Testamento? Tabernáculo. Vamos a leer otra versión. Esta versión dice, la Nueva Versión Internacional dice: ¿quién entiende la extensión de las nubes y el estruendo que sale de su pabellón? ¿Cuál era el pabellón del Señor en el tabernáculo? Lugar santísimo. Se van a quedar en el lugar santísimo. Otra versión dice: se extenderá también los entendimientos de las nubes y los bramidos de su tienda. ¿Qué significa la palabra tabernáculo? Tienda. No pusieron cuál es la versión ahí, pero es otra versión. Otra versión dice: ¿quién conoce las dimensiones de su nube o el fragor que retumba en su tienda? Otro que dice, bueno, no sé de dónde sacaron esta, pero no creo que tenga que ver con el caso. Póngame en otra versión, por favor. Se extenderán los despliegues del nublado y el estruendo de su tabernáculo. Esta es la versión textual.
Y se lo voy a volver a repetir. Se extenderán los despliegues del nublado y el estruendo de su tabernáculo. Y en la Biblia King James, haciendo la traducción del inglés al español, esta última parte del versículo dice así: habrá alguien que entienda los ruidos del tabernáculo. Habrá alguien que entienda los ruidos del tabernáculo. Y hoy les vengo a hablar acerca de los ruidos del tabernáculo. Y es que ciertamente tenía que haber ruidos. Y tenía que haber ruido porque había construcción. ¿Verdad que sí? ¿Quién ha tenido la oportunidad de que haya construcción a la par de la casa? ¿Verdad que hay un poquitín de ruido? Un quiquín de ruido. Ese era el ruido que se oía en el tabernáculo. Yo pensé que me iban a hacer más ruidos. Esto era lo que se oía. ¿Por qué? Porque estaban construyendo. Y cuando se construye, hay ruido. Y el ruido que se oía era el ruido del martillo. Porque recordemos que en aquel tiempo no había electricidad. No se oía el ruido, por ejemplo, de una mezcladora, ni el ruido de un taladro. Lo que se oía era ruido de martillo. Recordemos, haciendo un poquito de historia, que el diseño del tabernáculo se lo da el Señor a Moisés. No fue una idea de Moisés, pero el Señor le da el diseño y fue muy claro en decir: haz todo conforme el diseño que te he dado. El mismo Señor guía a Moisés, porque Él le da los diseños del tabernáculo a Moisés, pero Moisés no los ejecuta. Entonces, guiado por el Señor, Moisés llama a Bezalel. Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablé acerca de los artífices del tabernáculo, que les conté que Bezalel era un muchacho de 13 años. 13 años para que se hiciera cargo, junto con Aotifal, de la construcción del diseño del tabernáculo que Dios había dado. 13 años. Y la enseñanza de esto es que Dios no llama a los más capacitados. Dios capacita a quien llama. Amén. Así que no se asuste a usted por los retos que le ponga el Señor y no se le ocurra decir: no estoy capacitado, porque si Él le ha llamado, Él lo capacita. Y vemos en la vida de Bezalel, cuyo nombre significa a la sombra del Padre o a la sombra de Dios, que Dios lo llama, lo llena de sabiduría para la obra y lo capacita para que lo ejecute. Y vuelvo a repetir, el ruido que se oía, y muy probablemente a distancia, era el ruido de martillos. Y la palabra del Señor nos habla a nosotros de varios martillos. En una parte ustedes pueden encontrar martillo como la palabra patish, que es el martillo que se usa para trabajar metales y quebrar la roca. Pero en otras porciones de la palabra ustedes pueden encontrar la palabra macabet. Y macabet es el martillo con que se
que aseguraban las estacas de las tiendas y el martillo para construir. El martillo todavía es usado para quebrantar, para romper aquello que es muy duro, pero es usado también para moldear, es usado para formar, es usado para crear. Y me di a la tarea de buscar las diferentes clases de martillos, y hay muchas clases de martillos. A ver si me ponen por favor la imagen de los martillos. Y tal vez si usted es constructor, sigan pasando, no voy a explicarlas, nada más las pasan. Tal vez si usted es constructor, podrá saber que lo que dije anteriormente es cierto. Hay diferentes martillos para golpear, para quebrar, para formar, para moldear, etc. Y es que el martillo en la palabra del Señor simboliza todo poder que quebranta. Martillo en la palabra del Señor simboliza todo poder que quebranta. Vámonos a Jeremías 23:29. La vamos a leer en la Nueva Versión Internacional y en el lenguaje actual. Dice: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. La otra versión dice: mi palabra es tan poderosa como el fuego y tan dura como un martillo. Hasta puede hacer pedazos una roca. Les aseguro que así es. Entonces, cuando la palabra nos habla de martillo, que es todo poder que quebranta, nos está hablando que este martillo es su palabra. El martillo es la palabra del Señor. Y dentro del tabernáculo, el Señor ordena específicamente que hay 4 utensilios del tabernáculo que Él quería que fueran formados, que se le diera forma a golpe de martillo, que no se usaran moldes, porque en la época se usaban moldes. Tenían que ser formados a golpe de martillo. Y esos 4 utensilios del tabernáculo son las 2 trompetas de plata, el candelero de oro, los hilos del efod y los querubines del propiciatorio. Y vamos a hablar acerca de las trompetas de plata. Números 10:2. Números 10:2. Ahí pueden ver las trompetas de plata. Hazte 2 trompetas de plata y de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Tenían que ser labradas a golpe de martillo. Pero también dio la instrucción de que esas trompetas tenían que ser de plata, la palabra kesef. Y habíamos hablado también que plata, dentro de la simbología de la palabra, significa redención, y redención significa volver a pagar un rescate. Nos dice aquí que servían para convocar al pueblo. Cuando el pueblo oía un sonido específico que se emitía de esas 2 trompetas de plata, y eran solo 2 porque en ese momento Aarón tenía 2 de sus hijos nada más en el sacerdocio. Cuando el pueblo escuchaba, el pueblo se reunía en un solo lugar. Y generalmente estas trompetas de plata anunciaban también que el pueblo tenía que marchar. Anunciaban también que el pueblo tenía que avanzar.
Esto nos habla a nosotros de la importancia de afinar nuestros oídos espirituales para oír las instrucciones de Dios. La palabra dice que sin instrucción el pueblo perece. Si usted camina según las instrucciones del Señor, usted no se va a equivocar. Si usted camina según las instrucciones del Señor, usted no se va a desviar. Por eso es que en la palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted toma la palabra del Señor como un manual de vida, el propósito de Dios para con usted se va a cumplir. ¿Quién dice amén? Estas trompetas de plata también anunciaban la guerra con un sonido diferente. Quiere decir que ponían en alerta al pueblo, los apercibía de que el enemigo estaba planeando algo en contra y así ellos podían hacerle frente. El sonido de esta trompeta tenía que ser bien claro para que se entendiera cuándo convocaba, cuándo era para avanzar o cuándo era para la guerra. Así la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor no es ambigua. Hay gente que dice: yo leo la Biblia y no la entiendo. El problema es que usted no pide revelación para leerla. Y a veces no es que no se entiende, es que la misma palabra confronta. La misma palabra confronta. Oír la trompeta era oír la voz de Dios. Y vemos cómo en el Sinaí, cuando el Señor le está dando los mandamientos a Moisés, vemos cómo el Señor empezó a hablar a través de truenos, de relámpagos y de sonido de trompeta. Vámonos a Éxodo 20:18. Dice: ante ese espectáculo de truenos y relámpagos y de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Por supuesto que era de temer. ¿Quiénes oyeron los truenos de la madrugada? Imagínese usted lo que se podría haber escuchado en el Sinaí. Y es que Dios sigue hablando y sigue hablando con voz de trompeta. Esta es la trompeta de Dios. Esta es la trompeta de Dios, amén. Y esta trompeta no tiene por qué ser juzgada. Ahora, la otra trompeta de Dios es la voz de sus pastores. Pero la voz del pastor sí tiene que ser probada a través de esta otra trompeta. Dos trompetas. Y aquella palabra, aquel martillo, nos golpea para formarnos, porque la palabra golpea. Y le voy a enseñar cómo golpea la palabra. Segunda de Corintios 6:14. No formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad, o qué comunión tienen la luz con las tinieblas. Golpea. Se la voy a dar en la otra versión por si no le quedó claro. ¿Tienen la otra versión? No, la otra versión no la tienen. Ok, es que seguro yo no la puse. Vamos a buscar Segunda de Corintios. Búsquelo usted en su Biblia. Y le voy a dar otra versión. Segunda de Corintios 6:14. Dice así:
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? Y la comunión, ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Verdad que eso golpea? Golpea porque si usted está en una relación con un incrédulo, eso es lo que dice la palabra. Después no se queje porque le va mal. ¿Y sabe por qué le fue mal? Porque usted no escuchó el martillo que la o lo golpea. Porque esto golpea. Ahora, no es solamente que usted esté en noviazgo o que piense casarse. No, es hacer negocios. Es tener una comunión íntima. Esto golpea. Golpea. Vámonos a Mateo 5:28. No son balazos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Esto qué? Esto golpea. Porque antes usted se tenía que acostar con aquella mujer, pero ahora con solamente verla, ya nos estamos sincronizando. Igual usted, mujer, porque esto no solamente es para el varón, esto es para la mujer también. Esto golpea. Ok, ya, gracias. Lucas 6:27. Pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Esto qué? Golpea. Porque es muy fácil amar a quien nos ama. Es muy fácil amar a la persona que le lleva a usted un quequito. Es muy fácil amar a la persona que le lleva a usted, que le llega a usted con un desayunito. Pero qué difícil que es amar a aquella persona que le ha hecho a usted la vida a cuadritos. Hagan bien a los que los aborrecen. ¿Qué nos está diciendo? No se venguen. Mire, la vida, Satanás, quien sea, le va a presentar a usted la oportunidad de que se vengue. Pero ¿qué dice la palabra? Nos martilla. ¿Verdad que sí? Seguimos con el martillo. Lucas 6:44. ¿Les gustó el martillo? No sé si lo puse, no lo puse, pero usted lo va a buscar. Ahí está. No, esa no es. Esa fui yo la que me equivoqué. Ok. Efesios 5:22. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. ¿Esto qué? Siga dándole. Esto nos golpea. Porque muchas veces queremos hacer lo que nos da la gana, pero que dice el Señor, estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, den cuentas. Mire, esto nos ¿qué? Nos golpea. Bueno, y a los hombres, aquí no lo puse, pero no sé si lo puse allá en las otras citas. A los hombres los obliga a tratarnos como vaso más frágil. ¿Esto qué? Golpea. ¿Cómo trata usted a su esposa? Como el vaso más frágil. Yo me imagino que es un vaso de un cristal Swarovski. ¿Se acuerdan del Swarovski? La palabra no habla de un jarro
o de un jarro, de una lata. Habla de un vaso más frágil. La palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. ¿Cómo que usted no le da a su esposa ni siquiera para comprar un desodorante? La palabra golpea. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Esto nos qué? Qué mal me cae ese hermano de la iglesia. Qué mal me cae esa hermanita. Ella viene por aquí, yo me voy por allá. Y cuando viene empiezo a orar para no verla. Qué mal me cae ese pastor, esa pastora. Pero la palabra dice que si a usted alguien le cae mal, usted es un ¿qué? Homicida. ¿Y esto qué? Diga, me golpearon. Me golpearon. Cuando Dios nos martilla, cambia nuestros planes. Cuando Dios nos martilla, cambia nuestros planes. Cuando Dios nos martilla, cambia estructuras de pensamiento. ¿Quién dice amén? Este martillo que se utilizó para las trompetas también es un martillo que quebranta. Josué 6:5. Josué 6:5. Yo quiero que usted busque Josué, porque le quiero enseñar algo. ¿Lo tienen? Josué 6:5. Pero al finalizar el versículo 4, dice: y los sacerdotes tocaron las bocinas, o los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, ¿cómo lo escuchaban? Por el sonido de las ¿qué? Trompetas. El pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Cuando usted alinea su boca al sonido de la trompeta, cuando usted pone en su boca lo que está en esta trompeta, usted va a quebrantar todo aquello que se levante como un obstáculo para que usted llegue a poseer la promesa que Dios tiene para su vida y para su descendencia. Amén. Porque fue la voz de ellos alineado a la trompeta. El martillo de las trompetas es un martillo de anunciación. Anuncia. Muy bien, vámonos al candelero. Éxodo 37:17. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a, diga martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, dice la palabra, eran de lo mismo. ¿Eran de qué? De oro. De oro. Todo era de oro. Y sabe que este candelero, que tenía 3 brazos a cada lado y una caña principal al centro que lo sostenía, y como dato curioso les quiero decir
que han podido hacer réplica de todos los utensilios del tabernáculo, menos del candelero. Porque según el peso y las dimensiones, ese candelero no puede estar de pie. Vea usted qué tremendo. Pero este candelero alumbraba el lugar santo. En el lugar santo no había luz, sino la luz del candelero. Este es un prototipo de Cristo, que es nuestra luz verdadera, amén. Es nuestro sol de justicia. ¿Quién dice amén? Y de nosotros, su iglesia, que estamos llamados a ser la luz del mundo. Salmo 36, 9. Salmo 36, 9. Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver luz. Si usted viene a Cristo, usted refleja luz, pero no es su luz, es la luz de Él. Amén. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, somos luz en medio de las tinieblas. Usted ya no es tiniebla, usted es luz. Y cuando la luz entra en un lugar de tinieblas, las tinieblas se tienen que ir. Amén. Y esto nos recuerda a nosotros que Dios está trabajando en nuestras vidas, dándonos forma a través del martillo moldeador para llegar a la estatura de su imagen. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios le había escogido a usted. Amén. Desde antes de estar en el vientre de su madre, ya usted llevaba una marca, ya usted llevaba una señal: me pertenece. Qué lindo, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda ser utilizada por Él para su gloria. Usted es un recipiente de la gloria del Señor. Pero el Señor en nuestra vida puede utilizar diferentes martillos también. Unos para moldear, otros para quebrantar, unos para formar. Y uno de los martillos que muchas veces utiliza para moldear es el martillo de la escasez. Deuteronomio 8:3. El martillo de la escasez. Vamos a buscarlo. Y dice así, hablándole al pueblo de Israel en el desierto: y te afligió, y te afligió, y te hizo tener hambre. Quítemelo, por favor. Y te afligió, y te hizo tener hambre. Cuando el martillo de la escasez golpea nuestras vidas, es para enseñarnos a depender absolutamente de Él y de su provisión. Pero muchas veces usted no le da chance al Señor, porque entonces se va a comprar chances, o va a pedir prestado, y resulta que Dios le quería bendecir a usted. Porque vuélvame a poner Deuteronomio, vuélvamelo a poner, por favor, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero tenía un maná para sustentarte. Amén. Y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén.
Martillo de la escasez. Aquí Dios trabaja con nuestra soberbia. Trabaja con nuestra autosuficiencia. Trabaja con nuestro orgullo. Y nos enseña a confiar en Él. Ustedes saben que hubo una vez en que nosotros ofrecimos nuestra casa para hospedar a unos hermanos que venían de Guatemala. Pero no teníamos comida. Solo teníamos, creo que, un paquete de macarrones. Los chayotes, ¿se acuerdan de los chayotes, verdad? Que aprendí a hacer arroz con chayote, chayote envuelto en huevo, chayote en salsa blanca, picadillo de chayote. No era arroz con pollo, era arroz con chayote. Y alguien recibió la revelación y me dijo, vamos al súper a comprar. Y era para mí, y a mí me dio vergüenza. Porque a veces nos da vergüenza decir que necesitamos ayuda. Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es autosuficiencia. Salmo 37, 27. Cuando usted esté golpeado o golpeada por el martillo de la escasez, recuerde: fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quién dice amén, amén, amén? Pero cuando estamos con el martillo de la escasez, Dios forma en nosotros un corazón agradecido. Y entonces entramos en la doctrina del contentamiento. ¿Saben qué? Hubo un tiempo en que yo iba al más por menos. Yo no me fijaba lo que costaban las cosas. Compraba los ajos ya pelados para evitar la fatiga. Compraba ya el picadillo hecho. Y nunca le di gracias a Dios por llenar ese carretillo. ¿Sabe cuándo aprendí a darle gracias? Cuando no lo pude llenar. Entonces no iba al más por menos, iba a Palí. Y compraba los ajitos, la cabecita, y yo la tenía que pelar. Y compraba las vainicas y yo las tenía que picar. Porque cuando somos muy bendecidos, a veces se nos olvida darle las gracias a Dios de tal bendición. A veces usa el martillo de la enfermedad. Salmo 32, 3 y 4. El martillo de la enfermedad. Y utiliza estos martillos para volvernos a Él. Dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Eso lo escribió David. Versículo 4. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Muchas veces Dios va a utilizar un diagnóstico médico para que usted vuelva a Él. No espere probar el martillo para volver a sus caminos. Vámonos al Salmo 32, 5 y 8. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Versículo 8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, y te daré consejos y velaré por ti. Los estudiosos dicen que por un año David se enfermó. Por un año no danzó. Por un año no escribió. Al adorador por excelencia, por un año no pudo danzar. Por un año no le cantó nada al Señor. Por un año no escuchó la voz de Dios. Pero el Señor utiliza esto para formar un arrepentimiento en David, que forma el martillo de la enfermedad. Un corazón lleno de fe,
lleno de fe en el poder de nuestro Dios en nuestra vida. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el Señor te sana y el Señor te limpia para que veas que no fue ni el hombre ni la medicina, fue Él. Amén. Para que usted sea luz, lo van a tener que golpear. ¿Entendió lo que le dije? El martillo del dolor. Proverbios 15:15. El martillo del dolor. Todos los días del afligido son difíciles. Todos los días del afligido son difíciles. Y este no es un dolor físico. Este es el dolor más grande y más fuerte que puede experimentar el hombre, el dolor del corazón. Es ese dolor que usted lleva aquí adentro. Es ese dolor que no se cura con medicinas. Es ese dolor que usted no puede ir donde el doctor. ¿Qué forma en nosotros el martillo del dolor? Forma carácter y forma fe. Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. En otra versión habla que nos consolará. Porque en medio del dolor, Dios nos enseña a confiar en Él. ¿Quién dice amén? Y el otro martillo que utiliza es el martillo de la traición. El martillo de la traición. Salmo 41:9. Esa traición que duele hasta lo más profundo, porque no se la hizo un desconocido. Esa traición que usted siente que le rompieron el corazón. Salmo 41:9, que es un salmo mesiánico que está hablando de Jesús, dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Mi mejor amigo, mi mejor amiga, ese amor en quien usted puso toda su esperanza, la traicionó, lo traicionó. Ese martillo duele, ¿verdad que duele? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿Ah? Es que usted siente que le dieron con todo. Muy bien, hablemos del efod. Éxodo 39:2-3. Interesante, ¿verdad que está muy interesante los ruidos? Amén. Éxodo 39:2-3. El efod lo hizo Bezalel de oro, lana teñida de púrpura y carmesí y escarlata y lino fino. Martillarán finas láminas de oro y las cortarán en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata con el lino. El efod, póngame por favor la imagen del efod para que usted vea cómo era. El efod era un pectoral, un delantal. Y usted puede ver ahí que ese efod estaba en el pecho, cerca del corazón. Y esas piedras que usted ve ahí tipifican las 12 tribus de Israel. Eran piedras diferentes, ni una era igual a la otra. Y esto nos quiere decir que así como nosotros somos diferentes y no hay uno igual a otro, así nos ama el Señor con nuestras diferencias y nos lleva cerca del corazón. Ustedes pueden ver que tenía hombreras
Porque el Señor no solamente nos lleva cerca de su corazón, sino que nos lleva en los hombros también, cuando usted ve que ya no puede más. Cuando usted siente que ya no tiene fuerzas, el Señor viene y se lo pone en el hombro. Se la pone en el hombro. Amén. Está lindo esto, ¿verdad que sí? Pueden quitar la imagen. Y agarraban esas láminas y le daban. Esto se llamaba desbastar. ¿Me pueden poner el ruidito? Que si quiebro yo una cosa de estas, mi marido me desbasta a mí. Una y otra vez. Gracias. Ya, gracias. Una y otra vez. Le daban a esas láminas de oro. Una y otra vez. Hasta adelgazarlas o desbastarlas tanto que se volvían en hilos finos de oro. Pero se hacía a punta de martillo. A punta de martillo. ¿Sabe para qué era el efod? El efod era para consultar a Dios. Porque detrás de esas piedras estaban dos llamadas Urín y Tumín. Y el sacerdote consultaba a Dios. ¿A quién le consulta usted para tomar sus decisiones? Le consultó al Señor cuando hice ese trabajo y ese trabajo no funcionó. Le consultó al Señor cuando usted se unió en yugo desigual. ¿Se lo consultó? Le consultó al Señor el cambiarse de casa. Mire, es que todo se lo debemos de consultar. Primera de Samuel 30, 7 y 8. Vemos a un David desbastado. Los amonitas habían entrado en Siclat, la ciudad en donde estaba su pueblo, y estaban sus esposas y estaban sus hijos, y se los llevaron cautivos y la quemaron. Y David llega de una pelea y encuentra la ciudad quemada, y encuentra a sus hijos, su esposa, mejor dicho, no los encuentra. Todo el pueblo había sido llevado prisionero. ¿Qué hubiera hecho usted? Tal vez nos hubiéramos tirado en la tierra, tal vez hubiéramos renegado del Señor, tal vez le hubiéramos dicho: yo vengo de pelear tus batallas y tú me haces esto. Pero vea lo que hizo David. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: traedme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: debo perseguir a esta banda, los voy a alcanzar. Persíguelos, le respondió el Señor, voy a alcanzarlos. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Y si usted lee la historia, dice: y David se fortaleció en Jehová. Consulte a Dios. Ese martillo, el martillo del efod, nos habla a nosotros que la respuesta para usted y la respuesta para mí no viene de nadie, ni de la experiencia de nadie, viene de Dios. Amén. Que muchas de sus interrogantes reciben respuesta aquí en su palabra. Amén. Somos hombres y mujeres de efod. Porque en ese tiempo el sacerdote que llevaba el efod era digno de consulta. El sacerdote que llevaba el efod se podía consultar con él, porque Dios iba a hablar. Dios habla a través de usted. Seamos hombres y mujeres de efod. El efod es un martillo de consulta, porque la palabra es un libro de consulta. Y por último, Éxodo 39, 2, 3. Los querubines. Perdón, di mal. Ay, repetí.
Ya habíamos hablado de los querubines. Y los querubines son ángeles de alto rango, que en el Génesis, al principio, el Señor los pone con 2 espadas. Eran 2 querubines resguardando al árbol de la vida, cuando Adán y Eva son desterrados del Edén por su pecado. Y me acuerdo que en ese momento dije: hay lugares donde no vas a poder llegar por tu pecado. Hay lugares donde no vas a poder entrar por tu pecado. Hay lugares en donde el pecado te va a quitar el acceso. Aquellos querubines de oro que fueron labrados a martillo nos recuerdan que sin santidad nadie verá a Jehová. Pero el camino de santidad es pesado, porque se tiene que tomar el martillo que quebranta. Porque muchas veces nuestro corazón está duro como la roca. Entonces tiene que venir el martillo que quebranta, que golpea. El camino de santidad es difícil, y solamente al golpe de martillo vamos a ser formados hasta llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y es que el martillo de los querubines nos habla a nosotros del martillo moldeador. Del martillo moldeador. Y ya yo terminé la enseñanza. Voy a ministrar. Quiero que por favor cierren sus ojos y escuchen el ruido del tabernáculo, el ruido del martillo. Había ruido en el tabernáculo porque estaban construyendo. Había ruido en el tabernáculo porque estaban avanzando. De lo que no existía, Dios estaba haciendo y estaba construyendo. ¿Qué ruido hay en tu vida? ¿Qué ruido hay en tu vida? El ruido de la traición, el ruido de la enfermedad, el ruido de la escasez, el ruido del dolor. ¿Cuál es el martillo que Dios está usando? El que golpea para quebrantar el pecado. El que moldea para llegar a tener su estatura. Cualquier martillo que Dios esté usando, cualquier martillo duele, duele. Si aquellas trompetas hubiesen podido hablar, hubiesen dicho: ya no más me duele. Si aquel candelabro pudiera haber hablado, hubiese dicho: ya no más me duele. Porque en el proceso duele. Pero te vuelvo a repetir, para hacer luz te van a golpear. Y sabes que el candelero no tenía una medida específica. Fue el golpe de martillo el que decidió cuándo se terminaba. Te están golpeando. Te están golpeando. Está el martillo de Dios activado en tu vida. ¿Duele? Claro que duele.
que tiene el Señor que quebrantar en ti. Dependencia absoluta a Él, porque todavía dependes del hombre. Dependencia absoluta de Él, porque todavía dependes de experiencias de otros y no de su palabra. Y el martillo en el candelero sacó fruto, manzanos, sacó flores, porque eso no se forma solo, se forma a golpe de martillo. Y tal vez hay tanto ruido de martillo en tu vida que lo que estás pensando es que todo se está derrumbando, pero no, estás equivocado, estás equivocada. Es Dios construyendo, no le tengas miedo. Tal vez el golpe de martillo es en tu matrimonio. Deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Porque si te casaste en los planes y en el propósito de Él, hasta que la muerte los separe, no tengas temor. Tal vez el golpe martillo es con tus hijos. Deja que Dios moldee, deja que Dios haga. No tengas temor. Si tus hijos son herencia de Jehová, Dios no te va a quitar la herencia. Tal vez el martillo es en tu salud. Recuerda que por sus llagas fuiste sanado. Y que muchas veces ese martillo, aunque te golpea, está formando a otros alrededor tuyo. Hay ruido en tu tienda. Hay ruido en tu vida. Hay ruido en tu casa. Es el ruido del martillo. Dios está construyendo. Dios está construyendo. No tengas temor. Acuérdate que las trompetas eran para dar dirección. Hay guerra. Alinea tu boca a lo que antes estuvo en la boca de Dios. Que eso que se ha levantado se tiene que venir para abajo. Habrá quien entienda el ruido del tabernáculo. ¿Cuál es el ruido que hay en tu vida? ¿Por qué golpe de martillo estás pasando? Es que Dios está formando las flores. Dios está formando los manzanos. Dios está formando el fruto en tu vida a golpe de martillo. Póngase de pie, iglesia. Y si usted está pasando por el golpe de martillo, yo le voy a invitar que pase adelante. Le voy a invitar que pase adelante. Y vamos a alinear nuestra boca a lo que estuvo antes en la boca de Dios. Y vamos a adorarle. Porque el pueblo de Israel no solamente oyó cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, sino que alinearon sus voces a la trompeta, gritaron, adoraron. Y aquello cayó. Y te voy a decir algo. Mientras más dures para aprender, más vas a ser golpeado. Mientras más dures para aprender, más vas a experimentar el ladrillo, el martillo.
Pero recuerda que todo es para que nuestra vida refleje su gloria. Y entonces te van a ver y van a ver la obra terminada. Te van a ver como la trompeta de Dios y van a decir: cuando ese hombre habla, cuando esa mujer habla, es como que si hablara Dios, porque te dejaste formar, golpear, moldear por el martillo. Y vas a reflejar la luz de Cristo. Y cuando llegues a un lugar, las tinieblas se van a tener que ir. Y cuando llegues a un lugar, la atmósfera se va a transformar. Porque te dieron con el martillo y te hicieron luz. Y cuando la gente te vea, te va a llegar a consultar. Porque te vas a convertir en un hombre o una mujer de efod, de consulta. Y la gente va a decir: yo lo voy a buscar a ella, yo lo voy a buscar a él, porque yo sé que lo golpearon con el martillo. Y se mantuvo de pie. Y cuando la gente te vea, va a decir: ese hombre y esa mujer caminan en santidad, porque le dieron con el martillo y no se negaron al proceso. Así que vamos a adorar.